4 relatos reales de terror en pueblos abandonados del Perú. En lo profundo del Perú, entre montañas polvorientas, caminos olvidados y árboles que ya no dan sombra, existen pueblos. Pueblos donde las puertas crujen solas, las iglesias están vacías, y los relojes dejaron de marcar la hora hace décadas. Lugares donde nadie vive, pero algo permanece. La tierra aún recuerda los pasos, las voces, los gritos. Algunos dicen que solo son ecos del pasado. Otros creen que los muertos nunca se fueron. Esta noche, te contaré 3 relatos que nacen de esos rincones ocultos. Testimonios reales de quienes se atrevieron a entrar en pueblos donde la oscuridad es más que ausencia de luz. Es presencia. Relato 1. La maldición de Huancarqui, el pueblo donde suenan campanas en iglesia. A más de 2,000 metros de altura, entre los cerros polvorientos de Arequipa, existe un pequeño pueblo que el tiempo ha casi borrado del mapa, Huancarqui. Aunque oficialmente sigue en los registros del censo, nadie vive allí desde hace más de 40 años. Las casas están hechas de adobe agrietado. La plaza central ha sido invadida por yuyos, y la iglesia ya no tiene techo, ni altar. Y sin embargo, las campanas siguen sonando. En el año 2017, un grupo de exploradores urbanos decidió recorrer pueblos fantasmas del sur del Perú para grabar un documental. Uno de ellos, Cristóbal, se separó del grupo por unos minutos al llegar a Huancarqui. Caminó hasta lo que quedaba de la iglesia. No había campanario, solo una torre derruida. Pero mientras tomaba fotografías con su celular, escuchó una campanada seca, como si alguien tocara una campana de hierro oxidado. Pensó que era una broma del grupo, pero al girarse, no había nadie. Minutos después, volvió con los demás y todos rieron, hasta que Cristóbal les mostró las fotos que tomó. En una de ellas, al fondo, junto al arco de piedra donde debería estar el altar, se ve claramente una figura negra, alargada, de pie. No tiene rostro, solo la forma de una túnica, como un sacerdote, pero nadie más había entrado allí. Y la cámara no tenía ningún filtro, ni desenfoque. Una anciana de un caserío cercano, cuando vio la foto, dijo: «Ese no es un cura, es el campanero viejo. Nadie lo enterró. Él toca las campanas para recordar que sigue esperando misa». Desde entonces, los lugareños evitan pasar cerca de Huancarqui después de las 6 de la tarde. Porque, según cuentan, si escuchas una campanada a esa hora, alguien te está llamando. Relato 2. San Javier, el pueblo sin cementerio. En lo más profundo de la región Amazonas, donde la niebla no se levanta ni a mediodía, se encuentra lo que queda de San Javier. Un pueblo olvidado por los mapas, por el tiempo y por los vivos. San Javier fue fundado en la década de 1950 por un grupo de mineros que llegaron buscando oro. Construyeron chozas, un mercado, una escuela de una sola aula, pero nunca un cementerio. Nadie entendía por qué, y cuando alguien moría, se decía que lo enterraban donde nadie lo encuentre. Algunos incluso contaban que los dejaban en lo más profundo del bosque, para que la selva los reclamara. En el 2015, un grupo de estudiantes de antropología de Lima viajó a San Javier para grabar un documental sobre pueblos fantasmas del Perú. Grabaron entrevistas, tomaron fotos, y acamparon una noche cerca del centro del pueblo. Uno de ellos, Damián, decidió internarse solo en el bosque, supuestamente para grabar sonidos de la naturaleza. Estuvo solo 15 minutos. Cuando volvió, sus ojos estaban completamente abiertos, pero su mirada estaba vacía. No reaccionaba, solo murmuraba frases que no entendían. Lo más aterrador fue cuando uno del grupo, que hablaba quechua básico, reconoció que Damián no deliraba. Estaba hablando en quechua antiguo, un dialecto de la zona, que él nunca había estudiado. En el trayecto de regreso a la ciudad, Damián no recordaba nada de lo ocurrido. Pero días después, escribió en su diario una sola frase: «Aquí no hay muertos, solo los que nunca se fueron». Según los pobladores cercanos, San Javier está maldito, porque nadie fue enterrado con paz, y cada alma atrapada en ese bosque sigue buscando su tumba. ¿Qué crees que vio Damián en el bosque? ¿Puede un lugar quedarse con tu alma, aunque escapes con tu cuerpo? Relato 3. El eco del pueblo minero de Bellavista, voces desde el socavón. En el corazón de la región Pasco, donde el aire es delgado y la neblina se arrastra como una sombra,
hay un pueblo que fue devorado por su propia riqueza. Bellavista. Fundado a inicios del siglo XX como centro de explotación minera, este pueblo vivió un breve auge y una lenta muerte. Todo cambió en 1979, cuando un derrumbe en el socavón principal enterró a más de 30 mineros vivos. Algunos cuerpos nunca fueron recuperados. Desde ese día, las familias abandonaron el pueblo. Las casas quedaron vacías, los postes de luz oxidados y los talleres sellados con cadenas. Pero los vecinos de los pueblos cercanos, incluso hoy, afirman que las noches de luna nueva se escuchan martillazos, golpes rítmicos, como si alguien aún trabajara bajo tierra, sin saber que el tiempo ha seguido sin él. En 2013, Lucía, una mujer de 58 años, volvió a Bellavista con su hijo para colocar flores donde alguna vez estuvo la entrada de la mina. Su padre murió en aquel derrumbe. Llegaron temprano. Todo era silencio, solo el viento y algunos insectos. Pero al caer la tarde, Lucía comenzó a sentir un zumbido en los oídos, como presión. Luego, un golpe metálico seco. Después otro, y otro más. Su hijo, creyendo que era eco, trató de grabar el sonido con su celular, pero la batería se descargó inexplicablemente, aunque estaba cargada. Al día siguiente, Lucía revisó su grabadora de audio que llevaba por precaución. En el minuto 23:19, se escucha claramente el sonido de palas cavando, gritos lejanos, y una voz muy tenue que dice su nombre. Lucía, ayúdame. La mujer se desmayó al escucharlo. Asegura que era la voz de su padre. A veces, el trabajo no termina ni con la muerte. Bellavista ya no existe en los mapas, pero en el subsuelo, algo sigue cavando. ¿Y si no están tratando de salir, sino de llamar a alguien más? Relato 4. El caserío de Churur, el pueblo donde nadie muere de día. Hay un caserío en la sierra central del Perú llamado Churur, al que pocos se atreven a entrar. No aparece en Google Maps. No tiene señal telefónica. Y sus calles están completamente vacías después de las 4 de la tarde. La razón: nadie muere allí mientras el sol está arriba. El misterio de los atardeceres. Según los pocos ancianos que aún viven en los alrededores, las personas del caserío mueren únicamente de noche. Nunca hay velorios diurnos. Nunca se ven entierros con luz. Cuando alguien fallece, el cuerpo aparece en la puerta de su casa al amanecer, sin marcas, sin signos de violencia, pero con los ojos abiertos, como si hubiera visto algo que no debía ver y no tuvo tiempo de contarlo. Historia escalofriante. En 2009, una enfermera voluntaria de Huancavelica fue enviada por el MINSA para atender casos de desnutrición infantil en Churur. Decidió quedarse 3 días. La primera noche, escuchó que alguien golpeaba su puerta. Miró por la ventana, no había nadie, pero el perro del vecino estaba llorando, no ladrando. Esa misma noche, una mujer del pueblo murió mientras dormía. La enfermera decidió irse al amanecer, pero antes de partir, una niña se le acercó y le dijo: «Aquí la gente no muere cuando quiere, muere cuando ella baja del cerro». Cuando preguntó quién era ella, la niña solo la miró fijamente y le dijo: «La del vestido rojo, la que no tiene sombra». Aquel día, la enfermera sufrió un accidente de camino al hospital. Su carro derrapó, pero ella sobrevivió con heridas leves. Al revisar su grabadora, porque había estado documentando su experiencia, encontró una nota de voz que ella no había grabado. Una respiración lenta, y una voz que dice: «Todavía no es tu turno». ¿Y si en algunos pueblos no decides cuándo mueres, sino alguien más lo decide por ti? Hay lugares en el Perú donde el tiempo se detuvo, donde las calles se borraron, las voces se apagaron, pero el miedo permanece. Pueblos donde nadie volvió, porque nadie realmente se fue. Huancarqui, donde las campanas suenan sin iglesia. San Javier, donde los muertos no tienen tumba. Bellavista, donde los lamentos siguen cavando bajo tierra. No están en las rutas turísticas. No aparecen en los folletos. Pero si caminas lo suficiente, puedes encontrarlos. ¿Y tú? ¿Te atreverías a visitar uno de estos pueblos después del anochecer? Porque quizás alguien todavía espera que lo escuches. Si quieres seguir escuchando más historias reales, leyendas y misterios ocultos del Perú, tu suscripción me ayuda a seguir contando lo que otros prefieren callar. Déjame en los comentarios: ¿qué pueblo de tu región guarda una historia oscura?
Tal vez, el próximo relato sea el tuyo.